Fui traicionado, me divorcié. Y ahora mi exesposa infiel exige que yo mantenga a los hijos de su amante. Soy Daniel, tengo 40 años y durante 10 años, mi vida siguió un guión que creía sólido. Bianca, mi exesposa, que ahora tiene 38 años, y yo nos conocimos en la universidad y juntos construimos lo que parecía un matrimonio estable. Tuvimos a nuestro hijo Leo, que ahora tiene 12 años, y como toda pareja, pasamos por desafíos, pero siempre encontré motivos para creer que estábamos en el camino correcto. Yo era un esposo actual, un padre devoto y trabajé duro para asegurarme de que mi familia tuviera todo lo que necesitaba. En el fondo siempre supe que el amor puede cambiar con el tiempo, pero nunca imaginé que mi confianza sería traicionada de una manera tan brutal. La rutina puede ser traicionera, y ahora me doy cuenta de que tal vez estaba demasiado confiado. Al trabajar muchas horas para mantener la casa, pensé que Bianca valoraba todo lo que habíamos construido. Me esforcé por estar allí en los momentos importantes, fiestas escolares de Leo, cumpleaños, fines de semana familiares, y pensé que era suficiente. Pero, como descubrí más tarde, mientras yo luchaba por mantener nuestra vida cómoda, Bianca ya estaba viviendo una segunda vida que yo ni siquiera sospechaba. La traición fue un golpe inesperado que destrozó cualquier ilusión de que nuestro matrimonio fuera tan sólido como pensaba. El día que descubrí la verdad está grabado en mi memoria como una escena de una mala película. Una amiga me dijo, con esa expresión de quien teme destruir la vida de otro, que Bianca me estaba engañando. Al principio quise negarlo. No puede ser, pensé. Pero a medida que me dio más detalles, lugares, fechas e incluso mensajes intercambiados, el suelo debajo de mí simplemente desapareció. Aún así, necesitaba verlo con mis propios ojos. No quería creerlo, pero la verdad se desarrolló ante mí como una pesadilla de la que no podía despertar. Cuando enfrenté a Bianca, ella no intentó negarlo. Al contrario, parecía más enojada por haber sido atrapada que arrepentida por lo que había hecho. Esperaba lágrimas, súplicas, cualquier cosa que indicara que fue un error, pero no. Simplemente me echó en cara que las cosas entre nosotros no habían sido iguales en años. Como si eso fuera una justificación para la traición. Intenté entender en qué momento nuestro matrimonio se había desmoronado sin que yo me diera cuenta, pero la verdad era que ya no importaba. El daño ya estaba hecho. El divorcio era inevitable. Ya no había confianza, ya no había respeto. No hice ningún escándalo, no le rogué que se quedara. Simplemente acepté que la mujer que amé durante una década eligiera a otra persona. El proceso fue rápido y, sorprendentemente, sin grandes peleas. Establecimos un acuerdo amistoso de custodia para Leo porque, por encima de todo, él era lo único que me importaba. A pesar del dolor y la ira, ella nunca descargaría en él la frustración que sentía con su madre. La parte más difícil fue lidiar con el vacío después de que el polvo se asentó. Un día tienes una familia, una casa llena, una rutina compartida. Al siguiente, estás solo, aprendiendo a reconstruir una vida sin esa persona que alguna vez fue tu pareja. Pero por más difícil que fuera, sabía que tenía que seguir adelante. Por mi hijo, por mi propio bien. Así que seguí el acuerdo, pagué la pensión sin falta, cumplí mi parte del acuerdo y traté de adaptarme a la nueva realidad. Pensé que mi relación con Bianca habría terminado ahí. Ya no éramos marido y mujer, solo padres del mismo niño. Quería distanciarme, pero gracias a Leo, nos manteníamos en contacto de vez en cuando. La convivencia fue fría, pero civilizada. Sinceramente esperaba que ella encontrara su camino y me dejara encontrar el mío. Pero no sabía que la historia estaba lejos de terminar. Y así fue que, cuando finalmente comencé a recuperarme, Bianca encontró una manera de arrastrarme de nuevo a su lío. Porque, aparentemente, no fue suficiente para destruir nuestro matrimonio. Ella todavía encontraría una manera de hacerme pagar por sus decisiones. Poco después de nuestro divorcio, Bianca empezó a salir con Renato, un hombre de 42 años, también divorciado y padre de 2 hijos. Tiago, que entonces tenía 11 años, y Sofía, 9. Al principio no me importó. Mi única preocupación era Leo, y si se sentía cómodo con esta nueva dinámica. Sabía que era inevitable que alguien más entrara en la vida de mi ex, así como algún día tal vez alguien más entraría en la mía. Mientras Leo fuera tratado con respeto y cuidado, no había motivo de conflicto. El problema es que esta nueva relación pronto se convertiría en una enorme molestia en mi vida. Al principio, Bianca parecía preocupada por hacer que esta nueva familia funcionara.
Me aseguró que Renato era un hombre decente y que trataba bien a Leo. Quería creer eso. Como padre, mi prioridad siempre ha sido asegurarme de que mi hijo esté seguro y feliz. Entonces, aunque sabía que el hombre ahora era parte de su vida diaria, traté de no entrometerme. Lo máximo que hice fue hablar con Leo un par de veces para ver cómo se sentía. Y, al menos al principio, parecía adaptarse bien a la nueva dinámica de su madre. Las primeras interacciones con Renato fueron civilizadas, aunque un poco incómodas. En los pocos encuentros que tuvimos, parecía educado, pero había algo en el que nunca me pareció del todo genuino. Una especie de amistad forzada, una forma de hablar que me hizo sentir como si estuviera tratando de medirme de alguna manera. Quizás todo estaba en mi cabeza. Tal vez fue simplemente la incomodidad natural de ver a otro hombre en la casa donde una vez viví. Pero, poco a poco, este extraño sentimiento empezó a cobrar sentido. Después de unos meses de noviazgo, Bianca y Renato decidieron vivir juntos. Esto significaba que Leo compartiría la casa no solo con su madre y su nuevo novio, sino también con sus hijos. Nuevamente, traté de mantener la mente abierta. Las parejas reconstruyen sus vidas todo el tiempo, y los niños necesitan adaptarse. Pero una cosa quedó clara: Renato no se estaba convirtiendo simplemente en el padrastro de Leo, quería que me diera cuenta de que su nueva familia ahora era una unidad. Y eso no tardaría en convertirse en un problema. La nueva dinámica empezó a cambiar la rutina de Leo. Habló de que ahora tenía que compartirlo todo: la habitación, los juguetes, la atención de su madre. Algunas cosas eran naturales, otras parecían desproporcionadas. En un momento me dijo que ahora tenía que esperar su turno para ver sus dibujos animados favoritos porque Tiago y Sofía eligieron primero. Me di cuenta de que mi hijo estaba tratando de adaptarse, pero había cierta incomodidad que no sabía cómo expresar. Y, si eso ya me molestaba, apenas sabía lo que se avecinaba. Las primeras señales de alerta llegaron cuando Bianca empezó a hablar de cómo la nueva dinámica familiar debería implicar un esfuerzo colectivo. Me dijo que Leo estaba aprendiendo a vivir en un ambiente más igualitario y que eso era importante para él. No estaba en desacuerdo con la importancia de enseñar valores de convivencia, pero comencé a sospechar que había algo detrás de esas palabras. Era como si estuviera preparando el terreno para alguna exigencia futura. Y tenía razón. En una de las conversaciones sobre Leo, Bianca mencionó que, ahora que los tres chicos vivían juntos, sería bueno que tuvieran las mismas oportunidades. Son como hermanos, dijo. En ese momento, no entendía a qué se refería, así que acepté vagamente. Pero esta línea volvería más tarde, en un contexto muy diferente, y con implicaciones que nunca podría haber imaginado. La verdad es que, en ese momento, todavía creía que Bianca y Renato solo querían construir una familia funcional para los niños. Pero lo que realmente querían era algo mucho más absurdo. Solo me di cuenta de esto cuando apareció la primera solicitud inusual, y fue entonces cuando las cosas empezaron a tomar un giro preocupante. No pasó mucho tiempo, hasta que Bianca empezó a plantar pequeñas sugerencias sobre el dinero. Al principio fueron comentarios sutiles, casi inocentes. Sabes que los niños crecen rápidamente, ¿verdad? Estos tres siempre necesitan ropa nueva. Oh, ahora que Leo tiene hermanos en casa, quiere hacer todo juntos. Escuché, pero no respondí. Al fin y al cabo, ya pagué la pensión de Leo sin falta, cumplí con todas mis obligaciones como padre y aún así me esforcé en que a él nunca le faltara nada. Pero pronto me di cuenta de que estas líneas no eran solo los arrebatos de una madre sobre los desafíos de la maternidad, eran un presagio de algo mucho más grande. La primera sugerencia directa llegó durante una conversación aparentemente casual. Bianca me llamó para hablar sobre un curso extraescolar de fútbol para Leo. Ya sabía que quería participar y estaba completamente dispuesto a pagar. Pero luego vino el detalle inesperado: Tiago también quiere hacerlo, y sería tan bueno que fueran los dos juntos. Permanecí en silencio por unos segundos, tratando de entender si realmente me estaba sugiriendo que interpretara al hijo de Renato. Cuando le pregunté si quería compartir los gastos conmigo y con Renato, la respuesta fue desconcertante: es que Renato está pasando por un momento difícil económicamente. Tienes mejores condiciones. En ese momento, se disparó una alerta en mi cabeza. Ya conocía este juego. No fue una petición aislada, fue el comienzo de un patrón. Podría simplemente haber cortado el tema ahí, pero decidí dejar la conversación y decir que pensaría en el caso de Leo. Y fue entonces cuando Bianca intentó apelar a la parte emocional. Pero piensa en Leo.
Se entristecerá si Tiago no puede participar también. No quieres que se sienta culpable, ¿verdad? Ese fue el primer momento en que me di cuenta de que ella estaba dispuesta a utilizar a nuestro hijo como herramienta para manipularme. En el fondo ya sabía cuál era la respuesta, pero aún así reflexioné sobre ella. ¿Fue injusto con Leo? Sí. Pero también fue injusto conmigo. Yo no era responsable de los hijos de Renato, y la obligación de garantizar que Tiago tuviera las mismas oportunidades recaía exclusivamente en sus padres. Y si empezara a pagar ahora, ¿dónde dejaría de hacerlo? ¿Qué vendría después? ¿Escuela privada para los tres? ¿Viajes? ¿Juguetes caros para que nadie se sienta excluido? No podría sentar ese precedente. Entonces, cuando Bianca volvió al tema, fui directo al grano. Pagaré por Leo. Solo para Leo. Su respuesta fue un suspiro de frustración, seguido de un silencio incómodo. Luego vino el primer tono de culpa. Pensé que eras más generoso. Pensé que querías ver feliz a tu hijo. Fue una frase dicha de manera ensayada, llena de manipulación emocional. Pero no cedí. Solo repetí que mi responsabilidad era con Leo, y que cualquier otro gasto corría por cuenta de ella y su novio. Y en ese momento pensé que el asunto estaba cerrado. No sabía que eso era solo el comienzo. Después de esta negación, Bianca comenzó a cambiar su enfoque. En lugar de peticiones directas, llegaron insinuaciones cada vez más frecuentes. Habló de lo difícil que era la vida, de que hoy en día todo es muy caro y de que Tiago y Sofía también merecían oportunidades. Incluso llegó a mencionar que, técnicamente, Leo vivía en su casa más tiempo que en la mía, y eso significaba que los gastos eran mayores para ella que para mí. Y aunque no dijo directamente que debía ayudar, el mensaje fue claro. Comencé a sentir un peso cada vez mayor en estas conversaciones. No porque estuviera reconsiderando mi decisión, sino porque me di cuenta de que se estaba convirtiendo en un patrón. Bianca no solo estaba pidiendo algo específico, estaba poniendo a prueba los límites. Tratando de ver hasta dónde podía llegar, hasta dónde cedería. Me pregunté si Renato sabía de estas conversaciones, o si él estaba detrás, animándola a insistir. De cualquier manera, una cosa quedó clara, no podía dar marcha atrás. Lo que empezó como una simple sugerencia sobre un curso extracurricular pronto, se convirtió en algo mucho más grande. Bianca y Renato no solo intentaban equilibrar las finanzas del hogar, querían que yo participara en la crianza de sus hijos como si fueran míos. Y la presión, que hasta entonces venía en pequeñas dosis, estaba a punto de intensificarse de una manera que no esperaba. Después de que me negué a pagar el curso extracurricular de Tiago, la actitud de Bianca y Renato empezó a cambiar. Si antes las insinuaciones eran sutiles, ahora el acercamiento fue directo. Primero vinieron los comentarios aparentemente inocentes. Tú puedes ayudar, no haría ninguna diferencia para ti, pero sí para ellos. Luego el tono se volvió más agresivo, casi como si estuviera siendo mezquino. Bianca me acusó de ser egoísta, de no pensar en la dinámica familiar que vivía Leo. ¿Y Renato? Bueno, no pasó mucho tiempo para que él también se involucrara, como si de repente tuviera derecho a exigirme algo. La presión empezó a afectar a Leo. Durante una de las visitas me preguntó, con mirada vacilante, por qué Tiago y Sofía no podían participar en las mismas actividades que él. Inmediatamente supe que esta pregunta no venía de él, sino de Bianca y Renato. Le expliqué, con la mayor delicadeza posible, que cada familia tiene sus propias responsabilidades y que no me correspondía a mí decidir cuánto debían pagar los padres de Tiago y Sofía. Pero era obvio que ya estaba empezando a sentir el peso de esta situación, aunque no la entendía del todo. Bianca y Renato no se dieron por vencidos. Empezaron a bombardearme con mensajes. Primero, Bianca intentó convencerme con la idea de que era por el bien de la familia. Cuando seguí negándolo, Renato decidió unirse al juego. Deberías darle ejemplo a Leo, me escribió, como si mi negativa significara que yo era un mal padre. ¿Realmente quieres que tu hijo crezca aprendiendo a ser individualista? La audacia de este chico me dejó sin palabras. Me pregunté si realmente creía que yo tenía alguna obligación para con sus hijos, o si simplemente se había acostumbrado a vivir a costa de otras personas. La manipulación emocional empezó a volverse insoportable. Bianca continuó contándome que Leo sufriría al ver a sus hermanos privados de cosas que él tenía. ¿De verdad quieres que crezca sintiéndose culpable? Sabía exactamente lo que estaba haciendo, y eso me enojó aún más. Si hay algo que nunca permitiría, es que mi hijo fuera utilizado como herramienta para coaccionarme.
Pero la situación se complicó más porque no quería que sufriera en medio de este fuego cruzado. Los mensajes y pistas comenzaron a extenderse incluso a otras personas. Mi exsuegra me comentó, de manera aparentemente casual, que era hermoso cuando un hombre asume el papel de padre para los necesitados. La prima de Bianca me envió un mensaje diciendo que los niños no tienen la culpa y que yo podía hacerle la vida un poco más fácil. Bianca y Renato claramente intentaban presentarme como el villano de la historia. Querían que cediese, pero lo único que conseguían era hacerme aún más decidido a no dejarme manipular. La insistencia empezó a afectar mi paciencia. En una conversación más dura, le dejé claro a Bianca que esta historia debía terminar. Mi responsabilidad es con Leo. Solo con él. Puedes intentar todo lo que puedas para hacerme sentir culpable, pero eso no cambiará la realidad. Intentó llamarme frío, insensible. Acabo de colgar. Sabía que esta guerra aún no había terminado, pero si querían doblegarme, estaban a punto de descubrir que no sería tan fácil. Lo que no esperaba era que Renato llegara más lejos. No solo se sentía con derecho a exigirme algo, sino que pronto empezaría a utilizar un nuevo recurso, las redes sociales. Si la presión privada no estaba funcionando, tal vez la exposición pública fuera la solución. No tenía idea de lo que vendría. Lo que ya era absurdo adquirió proporciones aún mayores cuando Bianca y Renato decidieron que insistir en conversaciones privadas no era suficiente. Querían obligarme a ceder de todos modos, y cuando vieron que la manipulación emocional y la presión directa no funcionaban, pasaron a un nuevo nivel de afrenta. Todo empezó cuando Bianca me llamó exigiendo que pagara una extraescolar para los 3 chicos. Sí, no solo para Leo y Tiago, sino también para Sofía. Si viven como hermanos, ¿por qué no pueden estudiar juntos? Esta vez se me acabó la paciencia. Mi respuesta fue clara y contundente: no soy responsable de los hijos del hombre con el que me engañaste. El silencio al otro lado de la línea era penetrante. Sabía que había tocado el punto que Bianca quería evitar. Pero era la verdad. Ella había tomado sus decisiones, había decidido construir esta nueva familia y ahora quería que yo pagara la cuenta. No les debía nada. Mi única obligación era con mi hijo. La llamada terminó con sus gritos, acusándome de ser mezquino y no pensar en el bienestar de Leo. Como si decir no al abuso fuera una falta de respeto hacia mi propio hijo. Apenas tuve tiempo de procesar lo sucedido cuando recibí un mensaje enojado de Renato. ¿Qué clase de hombre se niega a ayudar a los niños? Como si fuera un villano por no querer interpretar a sus hijos. Continuó con una serie de textos enojados, hablando de cómo le estaba enseñando a Leo a ser egoísta y cómo, al final, el único perjudicado sería mi propio hijo. No podía creer la audacia de este tipo. ¿Realmente pensó que podía exigirme algo? ¿Qué derecho tenía él a interferir en la forma en que cría a mi hijo? La ironía de todo esto fue cruda. Renato, un hombre adulto, quería que yo mantuviera a sus hijos mientras él mismo no hacía ningún esfuerzo por hacerlo. Si no podía pagar los cursos, era responsabilidad suya y de Bianca, no mía. Pero la lógica no les importaba. Lo que importaba era que convenientemente tenía un mejor salario y podía facilitarles las cosas. Pero esta tranquilidad vendría a expensas de mi dignidad y nunca lo permitiría. Los intercambios entre nosotros se volvieron más hostiles. Renato llegó incluso a insinuar que si no ayudaba, Leo podría empezar a resentirse conmigo. Los niños se dan cuenta de quién está realmente ahí, escribió, como si yo fuera un padre ausente. Fue entonces cuando me di cuenta de que no solo estaba tratando de presionarme económicamente, quería desmoralizarme como padre. Quería que sintiera que de alguna manera le estaba fallando a mi propio hijo. Si Bianca y Renato querían ponerme a prueba, estaban a punto de descubrir que no sería fácilmente manipulable. Ya había pasado por un infierno lidiando con las trampas y el divorcio. No permitiría que me convirtieran ahora en un cajero automático ambulante para pagar los hijos de un hombre que ni siquiera insistió en asumir sus propias responsabilidades. Pero si pensaba que la presión no podía empeorar, estaba equivocado. La situación estaba a punto de ir más allá de lo privado y convertirse en algo mucho más grande. Bianca y Renato estaban dispuestos a jugar sucio y el siguiente ataque llegaría donde menos lo esperaba, en las redes sociales. Si hasta entonces Bianca y Renato intentaban manipularme en privado, ahora decidieron llevar su juego sucio al público. Empecé a notar mensajes indirectos en las redes sociales, publicaciones que, a primera vista, parecían genéricas, pero que, para quienes conocían la situación,
estaban claramente dirigidas a mí. Renato fue el primero en atacar. Publicó una foto con Tiago y Sofía, acompañada del pie de foto: ser padre es mucho más que pagar una pensión. Se trata de estar presente, enseñar valores y lograr que todos los niños de un hogar tengan las mismas oportunidades. Sabía exactamente lo que quería decir con eso. Los comentarios en la publicación eran predecibles. Los amigos y familiares de Bianca, que obviamente solo conocían su versión de la historia, comenzaron a estar de acuerdo, elogiando a Renato como un hombre de verdad y lanzando críticas a los padres que no hacen su parte. Pronto, Bianca también se unió a la ola. En una publicación llena de drama, escribió: algunas personas piensan que ser padre se trata simplemente de dar dinero y eso es todo. Pero el verdadero amor es pensar en el bienestar de los niños en su conjunto, no solo en lo que es apropiado. Fue un ataque directo hacia mí, y lo que es peor, involucró a Leo de una manera que no debería haber estado involucrado. Comencé a recibir mensajes de conocidos, e incluso de algunos familiares, preguntándome si realmente estaba descuidando a mi hijo. Tuve que explicar innumerables veces que nunca le negué nada a Leo y que estaba cumpliendo con todas mis obligaciones. Pero el daño ya estaba hecho. Para mucha gente que no conocía los detalles, yo parecía el exmarido tacaño que estaba dejando que Bianca y los niños pasaran momentos difíciles. Como si mi responsabilidad se extendiera más allá de mi propio hijo. El colmo llegó cuando Bianca me llamó diciendo que, si no empezaba a ayudar económicamente a los hijos de Renato, ella presentaría una solicitud de revisión de la pensión. Si no se quiere colaborar espontáneamente, entonces quizás los tribunales tengan que decidir que es justo. Me reí en ese momento. En primer lugar, porque sabía que ella no tenía base legal para ello. En segundo lugar, porque su coraje era increíble. Pero al mismo tiempo, me di cuenta de que ya no se trataba solo de una cuestión financiera, era una guerra de imágenes, y ella estaba dispuesta a hacer todo lo posible para presentarme como el villano de la historia. Mi abogado confirmó lo que ya sospechaba: Bianca no tenía ninguna posibilidad legal de aumentar su pensión en función de los gastos de los hijos de Renato. La manutención de Leo ya estaba en línea con lo que exigía la ley y yo no tenía ninguna obligación de extender este pago a otros niños. Pero eso no impidió que Bianca continuara con sus amenazas. Quería hacerme creer que podía hacerme daño, que corría el riesgo de perder algo si no cedía. Pero yo sabía que, legalmente, ella no tenía fundamento. Lo que más me molestó de todo esto fue que Leo estaba en medio de este lío. Sabía que Bianca y Renato estaban sembrando ideas en su cabeza, y eso era lo que más me enojaba. Podría soportar ataques en las redes sociales, intentos de manipularme e incluso chantaje emocional. Pero mi hijo no debería ser utilizado como moneda de cambio. Me di cuenta de que necesitaba actuar. No bastaba con defenderme, necesitaba proteger a Leo de esta influencia tóxica. Y fue entonces cuando decidí tomar medidas que cambiarían todo. Si Bianca y Renato pensaban que podían doblegarme, estaban a punto de descubrir que yo estaba dispuesto a luchar por lo correcto. Si antes ya sospechaba que Bianca y Renato intentaban utilizar a Leo para manipularme, ahora estaba seguro. Mi hijo empezó a actuar diferente. Durante nuestras conversaciones, parecía vacilante, inseguro al hablar de la vida en casa de su madre. Hasta que un día, tímidamente, me preguntó: «Papá, ¿por qué no ayudas a Tiago y a Sofía también?» Mi corazón se hundió. No fue una pregunta espontánea. Era algo que le habían metido en la cabeza. Intenté responder con calma, sin descargar sobre él toda la ira que sentía por la forma en que Bianca y Renato estaban manejando la situación. Porque cada padre cuida de sus propios hijos, hijo. Siempre me aseguraré de que tengas todo lo que necesitas, pero Tiago y Sofía ya tienen a sus padres para eso. Escuchó, pero no parecía convencido. Era obvio que su madre y su padrastro estaban creando un ambiente en el que él se sentía responsable del bienestar de los demás niños. La situación empeoró cuando Leo empezó a evitar pedirme cosas. Un día, mientras íbamos a cenar, le pregunté si quería un juguete del que había estado hablando durante semanas. Dudó y luego respondió tranquilamente: «No creo que lo necesite. Tiago y Sofía no pueden tenerlo, así que tal vez sea mejor que yo tampoco lo tenga». Mi sangre hirvió. Mi propio hijo se estaba privando de cosas que yo podía y quería darle porque Bianca y Renato lo hacían sentir culpable. Esto no solo fue injusto, fue cruel. La idea de que él llevaba un peso que no era el suyo me devastó.
Los niños no deberían preocuparse por cuestiones financieras ni sentir que necesitan sacrificar sus propios deseos para mantener un equilibrio que ni siquiera debería existir. Pero Bianca y Renato se lo habían implantado. Y sabía que si no actuaba, esta culpa podría convertirse en algo mucho peor con el tiempo. Confronté a Bianca sobre esto, y su respuesta fue tan predecible como repugnante. Le estamos enseñando a Leo a tener empatía. Necesita entender que vive en una familia y que no todo gira en torno a él. Dios mío. ¿Cómo podía decir algo así sin siquiera parpadear? Enseñar empatía no significa hacer que un niño se sienta culpable por conseguir lo que es adecuado para él. Esto no fue cortesía, fue manipulación emocional. Renato, por supuesto, no perdió la oportunidad de intervenir. En una tensa conversación, dijo que estaba criando a un niño egoísta al no enseñarle a compartir todo con sus hermanos. En ese momento me di cuenta de que ya no había espacio para el diálogo con esta gente. Bianca y Renato no estaban preocupados por Leo. Estaban preocupados por hacerme ceder. Y para ello estuvieron dispuestos a hacerle creer a mi hijo que querer las cosas que le daba su propio padre era un problema. Ya era hora de tomar medidas más serias. No tenía sentido simplemente defenderme o discutir con Bianca. Necesitaba asegurarme de que Leo no creciera cargando un peso emocional que no fuera el suyo. Y para eso solo había una salida: buscar ayuda profesional para que entendiera que esa situación no era su responsabilidad. Así tomé la decisión que cambiaría todo. Si Bianca y Renato quisieran seguir jugando a sus juegos manipuladores, al menos ahora tendría una forma concreta de proteger a mi hijo. Sabía que necesitaba actuar rápido. Con cada conversación con Leo, se hizo más evidente que estaba siendo influenciado de una manera que podía afectar su autoestima y su visión de lo que era justo. No bastaba con decirle que no necesitaba sentirse culpable. Necesitaba asegurarme de que tuviera un espacio seguro para procesar todo esto. Así fue como decidí llevarlo a terapia. Si Bianca y Renato intentaban moldear su mente, quería que tuviera una voz profesional que le ayudara a comprender que no tenía ninguna responsabilidad sobre las finanzas del hogar de su madre. Al principio, Bianca reaccionó mal cuando le mencioné la terapia. «Estás exagerando. Esto es cosa tuya, no de él», respondió, como si yo estuviera inventando un problema. Pero no necesitaba su aprobación para asegurar el bienestar de mi hijo. Mi abogado me dijo que tenía todo el derecho de inscribirlo en terapia, siempre que fuera para su beneficio emocional. Y eso es exactamente lo que haría. Si ella no quería ver que lo que estaba haciendo era perjudicial, al menos me aseguraría de que Leo tuviera el apoyo que necesitaba. El terapeuta que elegí se especializaba en niños que atravesaban divorcios complicados. Desde la primera sesión quedó claro que Leo llevaba una carga mucho mayor de la que debería. Habló de sentirse desgarrado, de querer complacer a su madre y a Renato, pero también de tener miedo de decepcionarme. Fue devastador escuchar a mi hijo expresar una culpa que nunca debería haber sentido. Pero al mismo tiempo, fue un alivio saber que finalmente tenía a alguien que podía ayudarlo a superar todo esto sin que sus emociones fueran manipuladas. Mientras tanto, también necesitaba actuar en el aspecto legal. Mi abogado preparó una notificación formal para Bianca, dejando claro que cualquier intento de coaccionarme financieramente quedaría registrado. Además, advirtió que si seguía alentando a Leo a sentirse culpable o a asumir responsabilidades que no eran suyas, podría presentar una solicitud de revisión de la custodia. No quería separar a mi hijo de su madre, pero tampoco permitiría que lo utilizaran como herramienta de chantaje. Cuando Bianca recibió la notificación, se puso furiosa. Me llamó indignada, diciendo que estaba llevando las cosas demasiado lejos. Pero me mantuve firme. Si no puedes ver lo que le estás haciendo a Leo, tal vez sea mejor que un juez decida que es saludable para él. Era la primera vez que realmente parecía preocupada. Quizás porque, en el fondo, sabía que estaba equivocado. O tal vez porque sabía que no podría defender sus demandas conforme a la ley. Después de presiones legales, Bianca y Renato comenzaron a dar marcha atrás. Los mensajes disminuyeron, las publicaciones en redes sociales cesaron y, poco a poco, los cargos desaparecieron. Leo continuó en terapia y, con el tiempo, empezó a comprender que no necesitaba renunciar a las cosas que le gustaban para que los demás se sintieran mejor. Todavía sentía cariño por Tiago y Sofía, pero empezó a ver que él no era el responsable de lo ocurrido en casa de su madre. ¿Qué más aprendí de todo esto? Que poner límites no es solo una cuestión de comodidad, sino de supervivencia emocional. Si me hubiera rendido en aquel entonces,
esta situación nunca habría terminado. Bianca y Renato no solo querían dinero, querían control. Querían que me sintiera obligado a cumplir un papel que nunca fue el mío. Pero ahora, con el apoyo y la base legal adecuados, supe que mi hijo estaba protegido. Su guerra terminó sin que consiguieran lo que querían. Pero para mí lo más importante fue saber que Leo finalmente estaba libre de esta manipulación. Y que, de ahora en adelante, crecería sin cargar con un peso que nunca debió ser suyo. Después de meses de manipulación, chantaje emocional e intentos desesperados de obligarme a mantener a los hijos de Renato, finalmente todo llegó a su fin. La carta del abogado fue el punto de inflexión. Bianca y Renato se dieron cuenta de que yo no cedería, que estaba legalmente protegido y que, si insistían, podrían terminar en problemas. Después de eso, las demandas cesaron. Los mensajes indirectos en las redes sociales han cesado. Los mensajes que me presionaban desaparecieron. Por primera vez desde que comenzó esta locura, sentí que había recuperado el control de mi propia vida. La comunicación entre Bianca y yo se volvió estrictamente burocrática. Ella solo hablaba conmigo para hablar de temas relacionados con Leo, sin andarse con rodeos, sin insinuaciones. Era obvio que todavía estaba frustrada, pero sabía que no tenía más espacio para manipularme. Renato, por su parte, desapareció por completo. Después de toda la teatralidad del padre ejemplar, parece que ha dejado de intentar hacerme sentir culpable por no apoyar a su familia. Lo que, al final, demostró que todo lo que se habla sobre el bienestar de los niños nunca se refería a los niños. Se trataba de conveniencia financiera. Leo, a su vez, fue quien más se benefició del desenlace de esta historia. La terapia ayudó a deshacer la culpa que le habían sembrado. Poco a poco empezó a volver a la normalidad, a pedir cosas sin miedo, a disfrutar de su infancia sin preocuparse por problemas que no eran suyos. Ver este cambio en él me aseguró que había tomado las decisiones correctas. Si hubiera cedido, si hubiera hecho lo que Bianca quería, mi hijo habría crecido creyendo que necesitaba privarse para hacer sentir bien a los demás. Y eso era algo que nunca permitiría. Este episodio me enseñó una valiosa lección sobre cómo establecer límites. Durante mucho tiempo traté de ser el tipo razonable, el exmarido que quería mantener una relación mínimamente pacífica, el padre que evitaba conflictos innecesarios. Pero algunas personas confunden la cortesía con la debilidad. Bianca y Renato intentaron aprovecharse de mi buena voluntad, pensando que podrían presionarme para que desempeñara un papel que nunca fue el mío. Pero aprendí que, si no pones límites, algunas personas probarán hasta qué punto pueden explotarte. Lo más absurdo de todo esto es que si Bianca hubiera acudido a mí honestamente, si me hubiera dicho que estaba teniendo dificultades y me hubiera pedido ayuda con algo específico, tal vez lo hubiera considerado. Pero ella no quería un favor, quería un derecho. Y esa fue la diferencia. Quería ponerme en una posición en la que me sintiera obligado a apoyar a su nueva familia, en la que me considerarían insensible si decía que no. Pero al final su plan fracasó. Ahora sigo con mi vida con la tranquilidad de saber que hice lo correcto. Mi hijo está bien, mi paz ha sido recuperada y, sobre todo, he aprendido que ser firme no significa ser malo. Significa respetarse a uno mismo. Bianca y Renato intentaron doblegarme, pero lo único que lograron fue enseñarme a nunca permitir que nadie vuelva a exceder mis límites de esa manera. Si te gustó la historia, no olvides darle me gusta al vídeo, suscribirte al canal y contarnos tu opinión en los comentarios. Dinos también desde qué ciudad nos estás viendo. Tu participación es muy importante para ayudarnos a traer más historias como esta. Hasta la próxima.